con mi esposa Date seguimos recorriendo el otro lado del mapa para compartirlo con ustedes y llegamos al sur de Estonia. Acompáñennos, vamos a recorrer sus calles y sus playas para ver qué nos encontramos. La playa de Pärnu, de extensa arena fina, tiene un aspecto semejante al de los grandes balnearios internacionales, pero en un marco de absoluta tranquilidad. Pärnu es una ciudad estonia ubicada al suroeste del país, en la orilla del Golfo de Riga. Se trata de la cuarta ciudad más habitada de Estonia, con unos 47.000 habitantes, y es reconocida como principal destino vacacional en el país por su playa de mar con arena blanca y el río Pärnu, que cruza el casco histórico. Pärnu es el centro turístico más grande de Estonia y uno de los principales del Báltico para los turistas europeos, junto a Jūrmala en Letonia y Palanga en Lituania. Junto a los mencionados balnearios, Pärnu es uno de los más concurridos de los países bálticos y no encontrarás aquí vendedores ambulantes, ni ofertas de servicios, ni gente escuchando música a tu alrededor. Las aguas del mar Báltico tienen en esta parte del Golfo de Riga una de las temperaturas más altas, haciéndola totalmente agradable para el baño en los días más cálidos del verano. Eso sí, deberás adentrarte bastante para hallar profundidad, porque el terreno es sorprendentemente plano. Pocas personas utilizan sombrillas, palapas o parasoles. El sol es un bien escaso y muy preciado en estas latitudes y además, broncear la piel es el deporte extraoficial favorito de los estonios. La ciudad de Pärnu presenta un clima continental húmedo. Las temperaturas son relativamente más suaves que en el interior de Estonia, con inviernos relativamente fríos, con una media de 3 grados bajo cero, pero veranos templados, con medias de 22 grados y máximas superiores a los 30 grados. Dado que el clima local es más suave que en otras partes del país, a nivel nacional está considerada la capital del verano. La mayoría de los visitantes extranjeros son fineses, letones y suecos. El principal atractivo de Pärnu son sus balnearios. La casa de baños data de 1838. Durante la Unión Soviética funcionó como sanatorio público, pero actualmente es un hotel privado que ofrece tratamientos terapéuticos. La
industria turística actual se ha desarrollado a partir de los años 90, ya que anteriormente el puerto de Pärnu estaba cerrado a los extranjeros y solo se utilizaba para pescar, si bien las playas estaban abiertas al público. Con la independencia de Estonia, los balnearios fueron privatizados y se invirtieron fondos para restaurar el casco histórico, así como para desarrollar la costa y su paseo marítimo. A lo largo de esta costa hay numerosos centros de spa. Los hermosos atardeceres de Pärnu se extienden en verano hasta casi la medianoche, lo que prolonga por largas horas las jornadas de playa. Por su extenso horizonte sin edificaciones, disfrutar de la caída del sol en Pärnu es una fiesta para los ojos. Estonia, con 1.330.000 habitantes, presenta una moderada densidad con 29 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero si restamos los 543.000 habitantes del área metropolitana de Tallinn, la capital, la densidad en el resto del país baja a solo 17 habitantes por kilómetro cuadrado, un número inferior al de, por ejemplo, el estado de Arizona. La diferencia es que Estonia es uno de los países más boscosos del mundo y la mitad de su tierra está cubierta de bosques. Esto da la posibilidad de disfrutar de la naturaleza en un ambiente de particular belleza que en Estonia significa además respeto por la misma. Aproximadamente el 30% de toda Estonia y más de la mitad de sus bosques está bajo el cuidado de RMK, el Centro Estatal de Gestión de Bosques. RMK es el guardián protector y administrador de los bosques y otras comunidades naturales diversas que pertenecen al Estado. Además de la preservación, RMK genera ingresos para el Estado mediante la gestión de bosques y, lo que es más importante para nosotros, ha creado numerosos espacios gratuitos donde disfrutar de la naturaleza. Estos campings cuentan con espacios para aparcar, baños públicos y lugares para cocinar sin ningún costo para el visitante. De esta manera se pueden pasar unos hermosos días cerca del mar en la costa de Estonia sin preocuparse demasiado por el presupuesto. Entornos casi vírgenes y con gran belleza alrededor son una de las cosas más preciadas que uno puede encontrar en un periplo por Europa. Los estonios se han mostrado amistosos tanto con el entorno como con nosotros, y lo que más nos ha llamado la atención es la naturalidad con la que se divierten. Aquí no hay consumo masivo, no hay conexión con la artificialidad, simplemente están ellos y la naturaleza que los rodea. Esta simpleza, que se ha perdido en muchas geografías, basta por sí sola para desear una nueva visita a Estonia.
Viajar es hipervivir y seguiremos recorriendo este lado del mapa. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre las playas de Estonia y si así fue, te pedimos que nos ayudes suscribiéndote al canal, que le des me gusta a este video y nos vemos en el próximo.